Ya estábamos en contacto con Jonathan Valdivieso. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas vos? Bueno, yo te quería preguntar, vos sos del Observatorio de la Ciudad, ¿verdad? Del derecho a la ciudad, Observatorio del Derecho a la Ciudad. Del derecho a la ciudad. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Jonathan, porque me llegan muchas cosas y la verdad es que, bueno, no estoy al tanto de ellas y por eso justamente tengo que recurrir a los que saben. ¿Qué es lo que está pasando en la calle Honorio Pueyrredón, donde se está promoviendo una movilización para el día miércoles a las 18 horas? Donde da la impresión de que hay un choque entre los vecinos y la voluntad política de Horacio Rodríguez Larreta, que quiere cambiar la función que tiene esa calle. ¿De qué se trata? Contanos y qué es lo que está pasando y por qué la convocatoria. Bueno, primero para contextualizar, hace mucho tiempo que distintas asambleas vienen solicitando mayor cantidad de espacios verdes públicos en la ciudad, ¿no? Principalmente parques o plazas. En contraposición, el gobierno lo que ha venido haciendo es privatizar espacios verdes, incluso ha llegado a vender espacios verdes en la ciudad, como el Parque de la Ciudad, o destinar playones ferroviarios que eran como la reserva del Banco de Inmuebles de la ciudad para más espacios verdes, ahora destinado a emprendimientos inmobiliarios, y el colmo de estas políticas urbanas ha llegado con la idea del gobierno de vender parte de la costanera para hacer otros emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Hablamos principalmente de el predio de Costa Salguero. Claro. En ese contexto, luego de la pandemia, donde se resultó más evidente la necesidad de espacios verdes públicos, ¿no?, para la ciudadanía, para afrontar el tema del aislamiento, el gobierno decidió no hacer esos espacios verdes sustanciales, espaciosos, sino hacer algunas obras superficiales de marketing urbanístico para decir que está respondiendo a estos reclamos de mayor verde en la ciudad. Y así comenzó a hacer una serie de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, en Libertador está con el tema de la calle compartida, empezó en algunas calles como en la calle Castro o en la avenida Triunvirato, en algunos sectores a tratar de implementar lo que son calles verdes, y en Honorio, en la avenida Honorio Pueyrredón, decidió implementar lo que el gobierno llama un parque lineal. En los hechos concretos, estos nombres son todo, no revelan la realidad de lo que el gobierno propone. Ajá. En el tema de las calles verdes, es una simple ampliación de las veredas, en algunas partes con césped, en otras partes sin césped. Las calles compartidas en la avenida Libertador es una ciclovía y generar dársenas para los colectivos. Y en el caso del parque lineal, no es un parque, sino es una calle de convivencia, ¿no?, como bien lo define el propio gobierno. Es decir, las partes de esos carriles de la avenida van a ser destinados a espacios públicos peatonales y otros van a ser calles de convivencia porque los autos necesitan seguir ingresando al garage de las viviendas. En esa línea, ahí se entiende el conflicto de los vecinos. Los vecinos hace muchísimo tiempo, los de Caballito vienen solicitando que se realice un parque en los playones ferroviarios de Caballito, claro, al lado del Club Ferrocarril Oeste. Bueno, ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad han querido avanzar en ese parque, y frente a esos reclamos el gobierno aparece con este parque lineal, que finalmente no va a terminar siendo un parque, no responde a las necesidades ambientales, ¿no? Porque los parques, ¿qué generan? Generan una conexión directa entre el agua de lluvia y las napas. Claro. Esto no va a suceder en la mayoría de este parque lineal. Muchas de las partes van a estar cementadas, es decir, más que nada tiene un nombre, se va a gastar muchísimo dinero, y además no se entiende por qué el gobierno eligió una avenida, que son justamente los principales flujos de circulación de tránsito de la ciudad. También aquí aparece otra disputa, otra tensión que tiene que ver con transicionar a nuevos modelos de transporte o de movilidad más sustentable, ¿no? Aparece el tema de la bicicleta, de desestimular el uso de automóvil, lo cual la ciudadanía está de acuerdo, no se ha instalado el tema de que necesitamos ir dejando el automóvil para usar la bicicleta. Lo que sucede con el gobierno es que para eso el gobierno debería tener un plan para hacer esa transición, porque desestimular el auto no se logra con el simple hecho de perjudicar el uso del automóvil, sino de generar usos de transporte alternativos.
y vemos que en la ciudad la cuestión del transporte colectivo no se ha mejorado, ¿no? Sigue siendo un desorden, incluso ni siquiera se han transferido las 33 líneas que tiene la ciudad de Buenos Aires, que podía ordenarla mejor. La política de transporte de subte está totalmente frenado, está paralizada. La política del Metrobús, que se ha presentado en estos años como una solución definitiva o importante a transporte, es solamente una medida de tránsito, no de transporte, porque es un carril exclusivo para colectivos, cuyos paradores o paradas nos salen muy caro, ¿no? Ahora que se está construyendo el Metrobús del Bajo, la etapa 2, en la zona sur de la avenida Paseo Colón, cada parador va a salir aproximadamente 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, amigo. 100 millones de pesos, y entre los 16 o 18 paradores, aproximadamente 2.000 millones de pesos nos van a salir, para que nos ahorremos, según estudios del gobierno, entre 1 y 2 minutos de viaje, ¿no? Así que esos que el gobierno vende también marketineramente como soluciones de transporte no terminan generando una alternativa de transporte público para la ciudad de Buenos Aires y para el AMBA. Recordemos que por día ingresan 1 millón de automóviles a la ciudad. Eso se requiere otro tipo de planificación, requiere que terminemos con los countries en provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, para empezar de esa forma a desestimular el uso del auto. Si eso no se hace, lo que se genera cuando se construye, se eliminan espacios para estacionamientos, sin construir nuevos garages, cuando se van eliminando las principales avenidas de la ciudad, eso genera caos en la ciudad. No genera un desestímulo del uso del automóvil, sino genera caos, que obviamente termina incluso generando mayor contaminación por todos los embotellamientos, etcétera, etcétera, o autos circulando tratando de conseguir un estacionamiento. Eso es lo que está pasando en el conflicto con Parque Lineal, que es por un lado la mala resolución del gobierno en esta tensión entre transportes sustentables y el automóvil, y una deficiente solución a la necesidad y reclamo de espacios verdes de la ciudadanía. Bien, bueno, nos has hecho una descripción excelente. Te quiero hacer una consulta referida a esto también, porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se define, entre otras cosas, por ser una democracia participativa. Y da la impresión de que el gobierno, cuando hace una audiencia pública, bueno, la hace nada más que para cumplir la formalidad, pero la verdad es que no da la impresión, vos me corregirás, de darle ni 5 de bolilla. En todo caso, hay manipulaciones incluso con gente que son empleados públicos o cosas por el estilo, pero en general, cuando hay una mayoría absoluta que le dice no al gobierno, el gobierno finalmente trata de salirse con la suya. ¿Qué pasa con la democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con las comunas y qué rol están jugando las comunas en conflictos como este que estamos observando ahora? Bueno, este gobierno, que también no es algo solamente este gobierno, ¿no? Pero este gobierno lo ha mostrado con mayor énfasis, la aversión a la democracia participativa y también un cierto desprecio a la democracia representativa, ¿no? Voy por parte. Con respecto a la democracia participativa, como bien decías, hace 25 años que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estableció como eje arquitectónico, está en el artículo 1 de la Constitución, que la ciudad tiene que transicionar hacia una democracia participativa. ¿Eso qué implica? Que las decisiones de la ciudad no tienen que ser tomadas solamente por el jefe de gobierno, sus funcionarios y los 60 legisladores, sino que en esas decisiones tiene que haber un acompañamiento, una codecisión de la ciudadanía. No solamente que la ciudadanía esté informada o pueda prestar o realizar críticas, hacer recomendaciones, sino que exista una especie de codecisión. Porque la democracia es un sistema para ver cómo se deciden las problemáticas. La democracia representativa, eso lo concentra en el Parlamento, la legislatura en la ciudad. La democracia participativa lo concentra más en la comunidad. Bueno, de eso estamos muy lejos de que suceda. A lo sumo estamos intentando que el gobierno por lo menos cree instancias, ya ni siquiera de codecisión, sino instancias donde nos escuche con seriedad, ¿no? Pero en este contexto que repetimos, el gobierno está pensando más en un modelo o sistema de concentración de poder público en la cabeza del jefe de gobierno. Obviamente la democracia participativa le es totalmente ajena, ¿no? Tiene una versión, mientras puede trata de evitarla, trata de evitar convocar audiencias públicas, trata de evitar hacer estudios de impacto ambiental, de brindar información. Por eso también son una gran cantidad de juicios donde el gobierno termina cediendo y realizando estas audiencias públicas, y como no tiene la menor intención de que las audiencias públicas sirvan para algo, ¿no? Se haga un debate deliberativo, lo que se transforma son en meras formalidades, donde las asambleas
buscan estas instancias para ver si logran modificar estos proyectos, hacerlo más adecuado a la calidad de vida del ambiente urbano, y la verdad tenemos un gobierno que termina, en vez de establecer no un ámbito de guerra con la ciudadanía, no donde es más que nada una disputa de poder, donde debería en cambio ser ámbitos para buscar las mejores ideas y soluciones para mejorar la crisis habitacional, urbanística y ambiental que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y con respecto a la democracia representativa también vemos que la legislatura hace todo lo posible para evitar un diálogo entre los bloques, ¿no? No hay ningún proyecto de ley presentado por la oposición que sea tratado en la legislatura. En la legislatura, en estos últimos 2 años de pandemia, principalmente se han tratado los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. Así que la legislatura ni siquiera tiene la autonomía para tratar su propio proyecto, sino que solamente trata los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Y generalmente esos proyectos se votan no respetando el procedimiento de sanción de leyes. La justicia ya de forma reiterada ha declarado inconstitucional algunas leyes por no respetar ese procedimiento. Es decir, no se está respetando los elementos básicos del principio republicano y de la democracia. Siempre se habla de la seguridad jurídica, ¿no? Principalmente cuando se refiere a la propiedad privada o a las reglas del mercado, sí. Pero la ciudad de Buenos Aires está sufriendo una inseguridad jurídica porque no sabe que aquello que se vota en la legislatura ha cumplido las condiciones para que sea una ley. Bueno, mamita, te hago un par de preguntas más y ya te libero porque así habíamos acordado. Una de las preguntas que te quiero hacer, el otro día mi amigo Francisco Paco Moreno me decía que los números que te voy a dar son aproximados de manera que no lo tomes en sentido estricto, pero me decía como que cuando había asumido allá por el 2007 Mauricio Macri, la ciudad debía unos 400 millones de dólares y que ahora estaba debiendo como más de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo se justifica el endeudamiento en dólares en una ciudad cuando su presupuesto y sus gastos son en pesos? ¿Y cómo se justifica que se haya incrementado en tal magnitud la deuda de la ciudad de Buenos Aires? Y si conoces el tema, lógicamente, ¿cómo pensás que debería trabajarse para resolver esa situación, dado que la verdad es que no entiendo que una ciudad como Buenos Aires tenga que estar pagando intereses por una deuda contraída en moneda extranjera? Bueno, esa es una de las primeras políticas, o de las políticas transversales que tomó el gobierno del PRO cuando asumió la ciudad de Buenos Aires, que es el tema del endeudamiento, ¿no? Tiene como algunos ejes muy claros las políticas del PRO. Una tiene que ver con la cuestión de la transferencia de recursos públicos a manos privadas, que son las privatizaciones, la contratación de consultoras, la aprobación de leyes, ya que no son generales, sino que son leyes para otorgar privilegios a algunas empresas o propietarios, ¿no? Todo lo que sea captación de lo público en manos privadas. Lo segundo ha sido la cuestión del autoritarismo, ¿no? Tratar esto de que veníamos hablando de correr la democracia. Y tercero, la cuestión del endeudamiento. El endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri se había incrementado prácticamente en un 800%, ¿no? Había pasado de 400, 500 millones a 4.000 y algo millones de dólares. En los últimos años, también para hacer opinar de acuerdo a la realidad, se ha ido mermando un tanto el tema de la deuda en dólares y se ha ido pasando a la deuda en pesos, ¿no? Esa avidez de endeudamiento que tuvo Macri en la última gestión se frenó un poco. De esos endeudamientos, la verdad que la ciudad de Buenos Aires no ha tenido un correlato con el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos. Muchas veces vemos que el dinero de la ciudad se despilfarra, ¿no? Se pone demasiado dinero y se termina haciendo varias veces las obras que terminan siendo ineficientes, obras que demoran muchísimo dinero y por lo tanto las redeterminaciones de precios se van comiendo ese dinero. Lo vemos con las obras que suceden en los barrios populares, la constante emergencia, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires viva en una emergencia
también significa las posibilidades para hacer esos negocios con obra pública, porque se realizan contrataciones directas, hay poco control, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que lamentablemente ese endeudamiento no tuvo un correlato con la mejora del equipamiento urbano, la prestación de servicios públicos en la ciudad. Cada vez estamos peor, es la única ciudad, una de las pocas ciudades, me imagino, donde el servicio público, por ejemplo, de agua potable, en vez de ir incrementándose, sus alcances, su cobertura va disminuyendo. Y va disminuyendo porque la población que vive en villas, que no puede acceder a agua potable, incrementa, ¿no? Tenemos una población de los sectores formales, que más o menos se mantiene, veremos qué dice el último censo, pero la población que vive en villas, que generalmente la población que no se contabiliza, se sigue incrementando en la ciudad. Entonces la cobertura de agua potable es una ciudad que está entre las más ricas del mundo, pero la cobertura de agua potable va descendiendo, ¿no? Y eso justamente no tiene coherencia con el nivel de endeudamiento que estuvo en su momento. Claro, sí, sí. Bueno, te hago la última, aunque otro día la seguimos. ¿Sentís que recién estábamos hablando con una periodista que está en Tucumán, estuvo cubriendo los actos del 9 de julio, este sábado pasado, por el día de la declaración de la independencia, y nos contaba que había estado Horacio Rodríguez Larreta, pero había estado no porque esté muy interesado en el tema de la independencia, sino porque estaba haciendo prácticamente tareas como candidato a presidente de la Nación. ¿Vos sentís que este lanzamiento, que ya es harto evidente por parte de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente para el 2023, está afectando o no de alguna manera el funcionamiento de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, directamente, porque en los últimos años todas las decisiones estuvieron bajo el paraguas del interés electoral del jefe de gobierno. En plena pandemia, repito, porque uno pensaría que la pandemia tendría que estar generando debates de cómo mejorar el sistema de salud, de educación, la distribución impositiva, etcétera, etcétera. En la ciudad de Buenos Aires, la legislatura se dedicó a negocios inmobiliarios. Comenzaron las concesiones en la Costanera Norte, se comenzaron a vender las tierras del Parque de la Innovación, se comenzaron a aprobar los convenios urbanísticos, ¿no? Donde empresas pagan para tener excepciones inmobiliarias, todo lo contrario a lo que debería ser una planificación. Bueno, y todos esos negocios, como sabemos, es parte de la caja política, ¿no? Tanto la caja política de la gestión como la caja política para hacer carreras electorales. Y allí toda la concentración de la gestión estuvo abocada a esos negocios, principalmente, ¿no? Claro. Vemos que, por ejemplo, para aprobar o para algunos temas de construcción de escuelas, ¿no? O de hospitales, con hospitales de Lugano se demoran años y años y años, pero para estos negocios inmobiliarios la legislatura tiene una velocidad increíble, el Poder Ejecutivo habilita y otorga los permisos ambientales y administrativos de forma acelerada, digamos, tenemos una doble velocidad del gobierno, ¿no? Una velocidad para los negocios increíble y una velocidad de la gestión para los derechos humanos y los servicios públicos demasiado lenta, sin presupuesto, etcétera. Eso tiene que ver y se ha acelerado en los últimos años porque hace falta dinero, ¿no? Para ser candidato a presidente. Y por otra parte hay un desvío de muchos recursos de la ciudad para hacer la propaganda a nivel nacional. Uno ve con toda la propaganda que está con la transformación no para en la ciudad de Buenos Aires, que es una campaña publicitaria que no tiene nada que ver con el objetivo que tendría que tener una publicidad oficial, que es informar a la ciudadanía de algunas informaciones importantes, etcétera. La transformación no para es una publicidad de la gestión de un gobierno, ¿no? Que se está candidateando. Y esa propaganda no solamente la vemos en la ciudad, sino que también la vemos en los municipios aledaños. Yo no entiendo por qué en Avellaneda tiene que haber un cartel gigante de la transformación no para de esta gestión. Así es. Y yo por lo vi otra en 3 de parte febrero, sí. Claro, no se entiende por qué. Y también, ¿no? Contratos para traer periodistas de distintas partes del país para que comenten, no informen lo bueno que es la buena gestión que tiene la ciudad de Buenos Aires, cómo ha progresado, digamos. Lo que está haciendo es utilizando recursos de la ciudad de Buenos Aires para dar a conocer la gestión, las personas del jefe de gobierno en las distintas provincias. ¿Tenés 2 minutos más? Sí.
Bueno, entonces te hago, la última era la anterior, pero ahora te hago una más. La vez pasada escuchaba que la ciudad de Buenos Aires tiene más de 120.000 empleados. Lógicamente que allí está la policía, allí están maestros, están médicos, enfermeros, etcétera. Lo que daría, desde mi punto de vista, si dividiéramos eso por 200 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad, más de 600 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Más de 600 empleos públicos por kilómetro cuadrado. ¿Vos dirías que ese enorme caudal de recursos humanos que supera cualquier comparación con cualquier otro distrito de la Argentina, están empleados de manera eficiente? Uno podría decir que realmente dan todos los servicios que tienen potencialmente disponibles, o que están subutilizados y en todo caso hay nichos parasitarios. ¿Cómo describirías vos un aparato del Estado que evidentemente es gigante en proporción a la superficie que tiene que cubrir? Bueno, sí, claramente hay una mala distribución de los empleados estatales, ¿no? Por una parte tenemos los servicios de salud y educación, donde se requiere mucho más personal, profesionales. Vemos que hay muchísimas escuelas donde no tienen los profesores o los maestros necesarios. Lo sucede también con los hospitales. Por otra parte, vemos que hay algunos nichos que tienen miles de personas, y principalmente los organismos de control, ¿no? Que obviamente, como son organismos de control que están paralizados por la gestión, ¿no? Que no controlan esta gestión, hay como un exceso, ¿no? Y quizás si funcionaran bien, estaría adecuado a la cantidad de personal que tienen, pero como no están funcionando bien, no están ejerciendo ese control, obviamente allí hay como un exceso de personal. Y por otra parte tenemos que el gobierno ha ido creando estructuras paralelas a la estructura de planta permanente o históricas de la ciudad, ¿no? Y esa estructura paralela casi genera que vaya creando una burocracia con independencia, ¿no? Una burocracia que le responda directamente, y una burocracia que a través de contrataciones de especialistas o consultoras. Así que en esa duplicación de la gestión también se ve que se va una gran cantidad de recursos, en vez de tener alguna gestión de hacer que el Estado funcione y no que ir generando estructuras paralelas que respondan directamente. Que obviamente tiene que generar estructuras paralelas que respondan directamente, porque la mayoría de las políticas humanas que se implementan no están orientadas para el bien común, ¿no? Y encontraría mucha resistencia en esa burocracia de la ciudad. Bien, bien, bueno, Jonathan, en cualquier momento lo volvemos a seguir. Desde ya que te agradezco muchísimo, sos una persona muy preparada en todos los temas que tienen que ver con el Observatorio de Derecho a la Ciudad, ¿verdad? Así se llama. Así es. Y te vamos a estar molestando próximamente porque la ciudad de Buenos Aires es el centro político de la Argentina. Yo me he convencido, desde que soy niño sé que es así, pero con el paso del tiempo, para mí pasaron muchísimos años, me he dado cuenta que la ciudad de Buenos Aires está indisolublemente ligada a la generación de poder político, no para la propia ciudad, sino para toda la Argentina, e incluso para la provincia de Buenos Aires. Vos sos consciente de que buena parte de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires provienen de una militancia política en la ciudad. Eso conlleva una cierta contradicción entre un país que se dice a sí mismo federal, pero que desde el punto de vista político y psicológico aparece como un país unitario. ¿Cómo ves esta situación vos? No, es una situación pésima, ¿no? Es una situación pésima que los líderes políticos jueguen este juego de pasándose de jurisdicciones sin importar si la conocen o no la conocen, todo por un juego para ver si llegan a los cargos, ¿no? Una distribución de poder. Sí. Lo que sucede entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un vicegobernador que ahora se va a candidatear a jefe de gobierno, donde teníamos otra vicejefa de gobierno que terminó siendo gobernadora de la ciudad de Buenos Aires, que hace 20 años que la provincia de Buenos Aires tiene gobernadores que tuvieron su inicio en la política, incluso con cargos en la ciudad de Buenos Aires. Resulta como inaudito e indigno, ¿no?, para la ciudadanía de ambos lugares. Ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires, recibimos también
a Jorge Macri, ¿no? Intendente de Vicente López, que va a ser posiblemente candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y que está recién conociendo la ciudad hace 10 minutos, que está haciendo las recorridas por las comunas. Creo que esto nos lleva a tener que repensar la institucionalidad de la Argentina, a repensar la democracia, a profundizar la democratización. Por eso insistimos tanto en la democracia participativa, ¿no? Empezar a crear decisiones y la organización de la sociedad comience desde abajo y no sea estructurada a través de sectores políticos asociados a corporaciones económicas que terminan teniendo el poder político de la Argentina. Hace 300 años que organizamos esta forma de democracia, que ya en sus orígenes fue pensada la democracia representativa para impedir que el pueblo, la ciudadanía tome las decisiones en contra de una minoría, que en ese momento la minoría eran los propietarios, ¿no? Cuando uno lee los debates en Estados Unidos de cómo construir la división de poderes, ¿no? Se pensaba justamente que a la minoría que había que proteger era a la minoría propietaria de la mayoría no propietaria de la población. Así que empezó a ser ya siendo una democracia con criterios oligárquicos. Y ha pasado en 300 años y hemos logrado ir extendiendo, flexibilizando, pero llegamos a este momento donde vemos que tenemos una clase política mayoritaria que responde a esas corporaciones económicas. Y esas corporaciones económicas y esa clase política va viendo cómo hace este juego de distribución de poderes pasándose de una jurisdicción a otra, lo que demuestra que no hay un verdadero interés por el bien común, ¿no? Ni un verdadero interés por tu comunidad, digamos, la comunidad donde nace política. No importa si estoy acá, después me paso a la otra, total lo que importa es que siga al poder y siga respondiendo a ciertos intereses. Por eso creo que también parte de la solución de esta grieta, parte de solución de cómo están funcionando los partidos políticos es repensar esa democracia, salir del pensamiento único de la democracia representativa, que ya sabemos que ha quedado totalmente cooptada, y empezar a pensar en instituciones más novedosas, nuevas, de una democracia participativa. Muy bien. Jonathan Valdivieso, te mandamos un fuertísimo abrazo. Muchas gracias por el espacio, que tenga buena semana. Gracias.